Bueno, en esta ocasión vamos a realizar otros ejemplos, otros ejercicios acerca del tema que estamos viendo. Entonces acá me dicen elabora una lista con los elementos que conozcas y relaciónalos con productos que uses en la vida cotidiana. Entonces un ejemplo que a ustedes les gusta mucho, se los voy a dar, es el helio. Lo usan principalmente para rellenar globos, ¿sí? Cuando tienen una fiesta, una celebración. El litio, por ejemplo, se usa para las baterías que usamos, la batería de un radio, la batería del control del televisor. El carbono se usa, por ejemplo, en los lápices que usamos para escribir. El flúor está presente en la crema de dientes. Por ejemplo, el aluminio. El aluminio lo encontramos en algunas ollas. El cloro para los blanqueadores que le echamos a la ropa, sobre todo a la ropa blanca. El cromo, por ejemplo, para la llave del lavamanos. Y el hierro, que se usa también bastante, pero por ejemplo en una puntilla. ¿Listo? Esos son algunos de los ejemplos. Ahora en el segundo me dicen que señala de qué grupo es cada uno de estos elementos. Entonces, el cobre es del grupo 9B. ¿Listo? El mercurio es del grupo 10B. El aluminio es del grupo 3A. El platino es del grupo 8B y el titanio es del grupo 4B. Entonces, todos estos elementos que ustedes tienen acá son metales. Todos pertenecen a los metales. ¿Para qué se usan principalmente? Entonces, por ejemplo, el cobre, por ejemplo, en cables eléctricos los podemos ver. El mercurio en el termómetro. El aluminio se usa mucho, por ejemplo, en las latas, en una lata de gaseosa, hay aluminio. El platino para explosivos principalmente. Y el titanio, por ejemplo, para cosas de blindaje, para blindar carros u otros aparatos. Ahora me dicen que mencione las propiedades físicas y químicas de los grupos de los halógenos. Los halógenos pertenecen al grupo 7A. Entonces, dentro de las propiedades físicas tenemos, bueno, primero que todo, entonces está el flúor, pues vamos a identificarlos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Esos son los elementos de ese grupo que son también llamados halógenos. Físicamente podemos decir que, por ejemplo, el flúor y el cloro están en estado gaseoso a temperatura ambiente. El bromo está en estado líquido a temperatura ambiente y el yodo y el astato en estado sólido. ¿Sí? Además, pues esas propiedades físicas. En las propiedades químicas podemos decir que tienen bastante capacidad oxidante, o sea, se oxidan con facilidad y son muy reactivos. Reaccionan con facilidad. Bueno, entonces acá me preguntan las propiedades físicas del mercurio. El mercurio, bueno, ya dijimos para qué se utiliza principalmente, ¿sí? Es un líquido, es un metal, pero en estado líquido a temperatura ambiente. Aparte es brillante, es de color plata. Ustedes lo pueden ver ahí en el termómetro, su color es mal conductor de calor.
es buen conductor de electricidad y, por ejemplo, su punto de ebullición o ebulli a 356 aproximadamente grados centígrados. Esas son sus propiedades físicas. Ahora, bueno, acá después de todo esto me dicen que tengo el oxígeno y el azufre son elementos con propiedades físicas diferentes. El oxígeno es un gas incoloro y el azufre es un sólido amarillo. Sin embargo, si analizan sus propiedades químicas, pueden evidenciar similitudes entre ellas. ¿Por qué razón ocurre este fenómeno? Entonces, eso ocurre por su configuración electrónica. Y debido a ellos forman compuestos muy parecidos. Entonces, por ejemplo, el oxígeno forma el agua, ¿sí? Que si ustedes lo comparan con el perdón, con el, voy a borrar eso, no lo escribo bien. Si lo comparan con el sulfuro de hidrógeno, son muy parecidos. También, por ejemplo, el dióxido de carbono se puede parecer al disulfuro de carbono. El óxido de sodio se parece también al sulfuro de sodio. ¿Listo? Y pues los dos están en el grupo 6A. ¿Listo? Ahora me preguntan, me hacen unas preguntas sobre los metales, sobre los no metales y sobre los semimetales. Se llaman o se pueden llamar metaloides también. Entonces me preguntan, características de los metales son brillantes, en cambio los no metales son opacos. Y los metaloides son brillantes y opacos, algunos brillantes, algunos opacos. Estos son, por ejemplo, flexibles, es decir, cambian con facilidad. En cambio, los no metales son quebradizos, listo. Y los metaloides, pues también se dejan moldear fácilmente. ¿Listo? Cambian fácilmente también, así como los metales. ¿Listo? Podemos decir que estos son buenos conductores de calor y electricidad. Los no metales son malos conductores de calor y electricidad y los metaloides son buenos, sin embargo, no tan buenos como los metales. Los metales se utilizan principalmente, por ejemplo, en los utensilios de comida. Los no metales, por ejemplo, en la medicina, productos farmacéuticos, bueno, eso también, por ejemplo, los metales, utensilios de comida, fabricación de monedas y joyas, los no metales en fertilizantes, medicina, fuegos artificiales. Por ejemplo, este se utiliza en los productos de limpieza, los metaloides en blindaje o, por ejemplo, el cemento. Seguimos. Entonces, acá tenemos que llenar estas características. El grupo en el cual los elementos poseen 7 electrones de valencia es en el grupo 7A. ¿Listo? Y este que poseen 4 electrones de valencia, entonces es el grupo 4A. Las propiedades físicas del 7A, por ejemplo, bueno, estas ya las escribimos que eran los halógenos. Ya dijimos cuáles eran. Algunos son líquidos, algunos son sólidos, otros son gaseosos. ¿Listo? En el grupo 1A, la mayoría son blandos. Blandos. Tienen baja densidad, bajos puntos de fusión. El color es más o menos blanco-plata y son buenos conductores de electricidad y calor. Acá en este poseen un electrón de valencia. ¿Listo? Un electrón de valencia. Estos que me preguntan se encuentran en estado gaseoso y son muy estables, son los del grupo 8A, que son los llamados gases nobles. ¿Listo? Son muy reactivos. Ahora me preguntan sobre las propiedades del grupo 8B. Entonces en el 8B son de color plateado, son sólidos,
conducen electricidad y calor y tienen altos puntos de fusión y ebullición. Estos son atacados fácilmente por el oxígeno, porque por ejemplo acá está el hierro, se oxidan fácilmente. ¿Listo? En el grupo 3B entonces son brillantes, sólidos, reactivos, conductores de electricidad y ellos tienen 3 electrones de valencia en su última capa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá podemos poner que son reactivos. También son sólidos. Y en el grupo 4A, acá hay metales, hay no metales y hay metaloides. Entonces, por ese caso, pues sus propiedades físicas varían bastante del superior al inferior que hay. Me preguntan, ¿por qué o qué utilidad tiene para la ciencia la organización de los elementos de la tabla periódica? Entonces sirve para ver relaciones entre compuestos, cómo se relacionan unos con otros, entre elementos, perdón, para saber, por ejemplo, cuál reacciona con otro, un ejemplo. También para predecir propiedades de quiénes de los elementos que no se han encontrado todavía, o es decir, los elementos nuevos. Hay un elemento nuevo, yo lo puedo ubicar según las propiedades que éste tenga, ¿listo? Y también para saber, por ejemplo, cómo actúan. Para eso es la utilidad. Ahora, me preguntan que hacia este siglo ya se ha descubierto el 50% de los elementos, sin embargo, pues actualmente es que se conocen 118. ¿Crees que en el universo se encuentran los mismos elementos químicos de la Tierra? No. Bueno, aquí pues podríamos decir que sí. Sin embargo, los elementos o la diferencia entre los que hay en la Tierra y en el universo es su abundancia. De pronto acá es más abundante el oxígeno que en otras partes del universo.